La mañana en Madrid comenzaba como tantas otras, el cielo cubierto por un ligero velo de nubes y el aire fresco que anunciaba un nuevo día. Clara, una mujer de 35 años, se despertó antes de que sonara el despertador. Abrió los ojos y lo primero que sintió fue ese nudo en el estómago, un peso invisible que llevaba días acompañándola. Se quedó unos minutos mirando el techo blanco de su habitación, mientras en su mente comenzaban a desfilar todas las preocupaciones acumuladas. El trabajo que ya no le llenaba, las facturas pendientes, la soledad que parecía agrandarse con cada amanecer. Su cuerpo estaba en la cama, pero su mente estaba perdida en un laberinto de dudas y miedos. Clara se incorporó lentamente y antes de ir al baño o preparar el desayuno, hizo lo que llevaba meses sin hacer. Abrió el cajón de su mesilla y sacó aquella Biblia que le regaló su abuela cuando tenía apenas 10 años. La cubierta estaba gastada, las esquinas dobladas, pero en cuanto la tuvo entre sus manos sintió algo, una calidez extraña, como si el simple hecho de tocarla ya comenzara a traerle un poco de consuelo. Suspiró profundamente, cerró los ojos y susurró: Señor, no sé por dónde empezar, pero necesito sentirte hoy. Clara no era ajena a la fe. Había crecido en una familia católica de Zaragoza, con una madre que le enseñó desde pequeña a rezar el Padre Nuestro cada mañana antes de ir al colegio. Pero con los años, la rutina, las prisas y las heridas de la vida hicieron que aquellas oraciones quedaran en el olvido. Ese día, sin embargo, algo dentro de ella gritaba por volver a conectar con Dios. Se levantó, fue hasta la ventana y abrió las cortinas. La luz grisácea de la mañana entró tímidamente en la habitación. Hoy necesito empezar diferente, se dijo a sí misma. Buscó en su móvil oración poderosa para empezar el día, y entre tantas opciones, eligió una que prometía devolverle la fuerza y la fe que sentía perdida. Sentada en el borde de la cama, con la Biblia en una mano y el móvil en la otra, comenzó a leer en voz alta: Señor, hoy me presento ante ti con el corazón abierto y humilde. Reconozco que por mis propias fuerzas no puedo con todo lo que enfrento, pero sé que tú eres mi refugio, mi fuerza y mi guía. Te pido que llenes este día de tu luz, que apartes de mi camino toda angustia y que me des la paz que solo tú puedes dar. A medida que pronunciaba cada palabra, Clara sentía cómo la opresión en su pecho comenzaba a disminuir. Era como si esas frases, simples pero cargadas de poder, comenzaran a limpiar las sombras acumuladas en su interior. Recordó entonces las palabras del Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Terminó la oración y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. Lágrimas silenciosas, no de tristeza, sino de alivio. Gracias, gracias por este momento, murmuró. Decidió que esa sería su nueva costumbre, empezar cada día con una oración, con un momento de conexión íntima con Dios. No importaba lo difícil que fuera la jornada, no importaban los problemas o las noticias que le esperaran fuera de esas paredes. Desde ese instante, Clara comprendió que antes de enfrentarse al mundo, debía llenar su alma de fe y de esperanza. Y así, con los ojos aún húmedos, pero el corazón más ligero, se levantó, preparó su café y salió de casa rumbo al trabajo llevando consigo una fuerza nueva. Una fuerza que no venía de ella, sino de lo alto. El metro de Madrid iba repleto como cada mañana. La gente apretada, algunos con auriculares, otros revisando correos en sus móviles, otros simplemente con la mirada perdida. Clara, con su bolso al hombro y una taza de café para llevar en la mano, iba de pie, balanceándose con cada movimiento brusco del vagón. Pero algo era distinto en ella ese día. No sabía explicar bien qué era, pero sentía una calma extraña, como si una barrera invisible la protegiera de la ansiedad que solía envolverla cada vez que pensaba en todo lo que debía afrontar. Recordaba cada palabra de la oración que había hecho antes de salir de casa. La repetía mentalmente como un mantra. Señor, acompáñame hoy. Dame claridad, fuerza y paciencia. Al llegar a la oficina, saludó a sus compañeros con una sonrisa sincera. Algo que, según notó, sorprendió a más de uno.
Vaya, Clara, hoy vienes con las pilas cargadas, bromeó Marta, su compañera de mesa. Digamos que empecé el día de otra manera, respondió Clara mientras encendía su ordenador. Durante la mañana, a pesar de los correos urgentes, las llamadas inesperadas y las tareas que se acumulaban, mantuvo esa paz interior. Cada vez que sentía que la tensión quería apoderarse de ella, cerraba por un segundo los ojos y repetía internamente: «Tú estás conmigo, Señor». Al mediodía, mientras comía su bocadillo en un pequeño parque cerca de la oficina, Clara abrió de nuevo la Biblia que había llevado en su bolso por impulso. La abrió al azar y sus ojos se posaron en Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia». Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si Dios le hablara directamente a través de aquellas palabras. Miró al cielo donde las nubes comenzaban a disiparse, dejando ver pequeños retazos de azul. Sonrió. «Gracias. Gracias por recordarme que no estoy sola», susurró. Esa tarde, al regresar a casa, decidió que escribiría su propia oración para empezar cada día, una oración que reflejara exactamente lo que su corazón necesitaba. Se sentó en la mesa del comedor, encendió una vela y con papel y bolígrafo comenzó a escribir. «Señor, hoy me pongo en tus manos. Abro mi corazón a tu guía, a tu consuelo y a tu fuerza. Que cada paso que dé sea en la dirección que tú deseas para mí. Que ninguna preocupación robe mi paz y que pueda reconocer tus bendiciones en las pequeñas cosas. Amén». Al terminar, colocó el papel junto a su cama, decidida a recitarlo cada mañana. Esa noche, antes de dormir, hizo una última oración. «Gracias por este día, Señor, por tu compañía, por las pequeñas señales que me has dado y por recordarme que la fe no es una emoción, sino una decisión diaria». Con una sonrisa y el corazón más ligero que nunca, Clara se quedó dormida. Sin saberlo, estaba iniciando un cambio profundo en su vida, un cambio que, poco a poco, transformaría no solo sus mañanas, sino cada aspecto de su existencia. El sol de la mañana iluminaba las calles de Madrid de una forma especial. Clara abrió los ojos y, casi sin pensarlo, extendió la mano hacia la mesilla para tomar el papel donde había escrito su oración la noche anterior. Se sentó al borde de la cama, respiró hondo y con voz suave pero decidida, comenzó a leer. «Señor, hoy me pongo en tus manos. Abro mi corazón a tu guía, a tu consuelo y a tu fuerza». Mientras pronunciaba cada palabra, sentía que su interior se llenaba de una energía diferente. Algo cálido, envolvente, como un abrazo invisible. Ese día, antes de salir de casa, Clara decidió llevar consigo un pequeño cuaderno. Quería comenzar un nuevo hábito, anotar cada señal, cada bendición, cada pequeño milagro que Dios pusiera en su camino. Camino al trabajo, mientras esperaba en el semáforo de Gran Vía, vio a un hombre mayor que luchaba por cruzar la calle con sus bolsas de la compra. Clara, casi por instinto, corrió a ayudarle. «Gracias, hija», dijo el hombre, sonriendo. «Que Dios te bendiga». Aquella frase, sencilla pero llena de significado, hizo que el corazón de Clara latiera más fuerte. Anotó en su cuaderno: «Dios me usó hoy para ayudar a alguien». En la oficina, la mañana pasó rápida. Durante el almuerzo, Marta, su compañera, se acercó con un café en la mano. «Oye, Clara», comenzó con voz tímida, «¿estás bien últimamente? Te noto distinta, más, no sé, más en paz». Clara sonrió. «He vuelto a orar, Marta. Empezar el día hablando con Dios está cambiando muchas cosas en mí». Marta asintió sorprendida.
Pues quizás yo también debería probar, dijo en tono pensativo. Clara anotó otra línea en su cuaderno. Hoy he sembrado una semilla de fe en el corazón de alguien. Por la tarde, mientras volvía a casa, el cielo comenzó a oscurecer. Una tormenta se aproximaba. Clara aceleró el paso, pero justo antes de llegar a su portal, unas gotas gruesas comenzaron a caer. Corrió hacia la entrada y al refugiarse bajo el techo, se dio cuenta de que, a pesar de la lluvia, sonreía. Recordó el Salmo 121:8. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Una sensación de protección la envolvió. Esa noche, antes de dormir, abrió su cuaderno y escribió: Hoy entendí que Dios está en los detalles, en una sonrisa, en una ayuda inesperada, en una conversación sincera y hasta en la lluvia que me recordó que, aunque las tormentas lleguen, Él siempre está conmigo. Antes de cerrar los ojos, pronunció una última frase. Gracias, Señor, por enseñarme que cada día es un regalo. La madrugada trajo consigo no solo el sonido de la lluvia golpeando a las ventanas, sino también una inquietud profunda que despertó a Clara mucho antes de que sonara su despertador. Miró el reloj, las 4:37 de la mañana. Su corazón latía más rápido de lo normal. Sintió un pequeño temblor en las manos y un peso en el pecho que parecía querer ahogarla. ¿Por qué siento esto?, susurró, intentando controlar su respiración. Llevaba varios días en calma, llena de una fuerza renovada gracias a sus oraciones diarias, pero esa noche era diferente. La ansiedad había regresado, como una sombra inesperada. Se levantó, encendió una pequeña lámpara y tomó su cuaderno de gratitud y su Biblia. Buscó algún versículo que pudiera darle consuelo. Abrió al azar y sus ojos se posaron en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sintió que esas palabras eran para ella. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló al lado de su cama y comenzó a orar. Señor, sé que me has dado días de paz, pero hoy la tormenta está dentro de mí. No quiero caer otra vez en el miedo. Ayúdame, por favor. Calma este corazón que late tan fuerte. Mientras oraba, la lluvia afuera parecía disminuir poco a poco. Clara respiró profundamente varias veces, dejando que cada palabra de su oración fuera como una exhalación de su angustia. Al terminar, se recostó de nuevo, cerró los ojos y repitió una y otra vez: confío en ti, confío en ti, confío en ti. Poco a poco el sueño regresó. La mañana siguiente, aunque el cielo seguía gris, Clara decidió no dejarse arrastrar por el recuerdo de la ansiedad de la madrugada. Se preparó un café fuerte, encendió una vela y volvió a leer su oración personal. Después, escribió en su cuaderno: incluso cuando vuelven las tormentas, sé que tengo un refugio en Dios. En el trabajo, la jornada fue difícil. Un error en un informe provocó que su jefe la llamara la atención delante de sus compañeros. La vieja Clara se habría hundido. Habría sentido vergüenza y rabia. Pero esta nueva Clara respiró hondo, aceptó la corrección y al volver a su mesa escribió en una esquina de su libreta: hoy tuve una oportunidad de aprender humildad. Por la tarde, al salir de la oficina, decidió caminar hasta el templo de Devot, uno de sus lugares favoritos de Madrid. Desde ahí contempló cómo el cielo comenzara a abrirse, dejando ver algunos rayos de sol tímidos. Se sentó en un banco, sacó su Biblia y leyó el Salmo 34:18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Sonrió. Gracias por estar cerca, incluso cuando me siento rota por dentro. De regreso a casa, antes de dormir, escribió en su cuaderno: hoy entendí que la fe no significa no sentir miedo.
sino aprender a confiar incluso en medio del temor. Y antes de cerrar los ojos hizo una última oración. Señor, gracias por quedarte conmigo incluso cuando mi fe tambalea. Era viernes por la mañana, y como cada día desde que comenzó su nuevo hábito, Clara despertó antes de que sonara el despertador. La luz tenue de la madrugada madrileña se filtraba por las cortinas de su habitación. Se sentó en la cama, respiró profundamente y recitó su oración. Señor, gracias por un nuevo día. Guíame, protégeme y dame fuerzas para todo lo que venga hoy. Mientras preparaba su café, el móvil vibró sobre la encimera de la cocina. No reconocía el número. Dudó unos segundos, pero decidió contestar. ¿Diga? Una voz temblorosa al otro lado la sorprendió. ¿Clara? Soy Lucía. Su corazón dio un vuelco. Lucía era su mejor amiga de la universidad. Llevaban años sin hablar. La vida, el trabajo y la distancia emocional las habían separado poco a poco. ¡Lucía!, exclamó Clara, sorprendida. ¡Qué alegría escucharte! ¿Está todo bien? Hubo un silencio breve antes de que Lucía rompiera en llanto. Clara, no sé a quién más llamar. Estoy pasando por un momento muy duro. Necesito hablar contigo. Sin pensarlo 2 veces, Clara se vistió rápidamente, cogió su bolso y salió rumbo al barrio de Chamberí, donde vivía Lucía. Durante el trayecto en metro, Clara oró en silencio. Señor, no sé qué palabras necesita oír Lucía hoy, pero úsame como instrumento de tu paz. Al llegar al edificio, subió las escaleras de 2 en 2. Al abrirse la puerta, encontró a Lucía deshecha, con los ojos hinchados y el rostro pálido. La abrazó fuerte, sin necesidad de decir nada. Ambas se sentaron en el sofá. Tras unos minutos de silencio, Lucía comenzó a contarle que acababa de perder su empleo y que además había terminado una relación que duró casi 5 años. Siento que todo se me derrumba. No tengo fuerzas para seguir. Clara la escuchó atentamente. Recordó entonces sus propias noches de ansiedad, sus madrugadas en vela y cómo la oración le había dado fuerzas cuando más lo necesitaba. Lucía, no te voy a decir que todo va a ser fácil, pero quiero que sepas algo. No estás sola. Y, aunque ahora sientas que no puedes más, Dios está aquí, contigo, como lo estuvo conmigo. Lucía la miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Tú sigues creyendo en Dios?, preguntó con voz temblorosa. Clara sonrió. Más que nunca. Y, ¿sabes qué? Me gustaría compartir contigo una oración que me ha ayudado cada mañana. Lucía sintió, limpiándose las lágrimas con la manga del suéter. Clara tomó las manos de su amiga entre las suyas y comenzó a orar. Señor, aquí estamos hoy, juntas, con corazones rotos pero esperanzas pequeñas encendidas. Te pido que abraces a Lucía, que calmes su dolor y le des la fuerza que ahora siente que le falta. Guíala, protégela y recuérdale que incluso en los días más oscuros, tú nunca la abandonas. Amén. Lucía lloró, pero esta vez no de desesperación, sino de alivio. Pasaron la mañana juntas. Clara le preparó un té, le habló de sus propias luchas y de cómo, día tras día, la oración la había transformado. Antes de irse, Lucía le dijo, «Gracias, Clara. Hoy sentí algo, como si un peso se hubiera quitado de encima». Clara sonrió, abrazándola fuerte. Eso es Dios, trabajando poco a poco. De regreso a casa, Clara anotó en su cuaderno. Hoy entendí que a veces Dios nos envía personas para que seamos consuelo en medio de su tormenta. Miró al cielo y, con una sonrisa serena, susurró. Gracias, Señor, por usarme como instrumento de tu amor. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Para Clara, la conversación con Lucía había reavivado en ella algo que llevaba tiempo dormido.
el deseo de ayudar a otros a través de la fe. Cada mañana, después de su oración, anotaba en su cuaderno el nombre de alguna persona por la que quería orar ese día. Una mañana de sábado, mientras tomaba su café junto a la ventana, su móvil vibró. Era un mensaje de Lucía. Clara, gracias por todo. Hoy desperté más tranquila. Me preguntaba, ¿podríamos ir juntas a alguna iglesia? Siento que necesito estar cerca de Dios de alguna forma. Clara sonrió emocionada. Claro que sí, respondió sin dudar. Ese domingo por la mañana, ambas se encontraron frente a la Basílica de San Francisco el Grande, en pleno centro de Madrid. Clara siempre había sentido un cariño especial por ese lugar. Su arquitectura, sus cúpulas majestuosas y el silencio sagrado que se respiraba en su interior la hacían sentir más cerca de Dios. Entraron juntas y se sentaron en uno de los bancos del fondo. Durante la misa, Clara cerró los ojos y mientras escuchaba las lecturas, una frase del Evangelio de Mateo 7:7 resonó en su mente. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Sintió un escalofrío. Era como si esas palabras fueran una respuesta directa a todas las oraciones que había estado haciendo en los últimos días. Al terminar la misa, Lucía le tomó de la mano. Gracias por traerme, dijo con lágrimas en los ojos. Sentí una paz que hacía años no sentía. Clara abrazó a su amiga. Es solo el comienzo, susurró. Mientras caminaban por la Plaza de España, rumbo a un pequeño café donde solían ir años atrás, Clara tuvo una idea. ¿Sabes qué?, dijo con entusiasmo. Podríamos empezar a escribir juntas una lista de oraciones, como una especie de guía para cuando los días se vuelvan difíciles. Lucía sonrió. Me encantaría. Esa tarde, sentadas en una mesita junto a la ventana, comenzaron a escribir juntas. Oración para los días de miedo. Oración de gratitud por un nuevo día. Oración para encontrar trabajo. Oración para la amistad y el consuelo. Con cada frase que escribían, sentían que algo dentro de ellas sanaba. Clara no pudo evitar emocionarse. Recordó sus primeras mañanas de oración, los días de ansiedad, las lágrimas a solas en su habitación. Y ahora ahí estaba, ayudando a su mejor amiga a encontrar ese mismo refugio. Esa noche, antes de dormir, Clara escribió en su cuaderno. Hoy entendí que cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Él no solo transforma nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Y antes de apagar la luz, hizo una última oración. Señor, gracias por escucharme. Gracias por las respuestas que llegan cuando menos las espero. Gracias por cada persona que has puesto en mi camino. Con una sonrisa serena, Clara cerró los ojos, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos, pero también nuevas bendiciones. Los días pasaron y la pequeña rutina de oración que Clara y Lucía habían iniciado empezó a tomar forma de manera inesperada. Cada mañana, ambas intercambiaban mensajes de voz por WhatsApp, compartiendo la oración del día y unas breves palabras de ánimo. Una de esas mañanas, mientras Clara tomaba su café frente a la ventana, escuchó un mensaje nuevo. Era de Marta, su compañera de trabajo. Hola Clara, perdona que te moleste tan temprano, pero, ¿sabes? Te he visto tan tranquila últimamente, tan en paz. Me preguntaba si podrías compartir conmigo esas oraciones de las que hablas siempre. Clara sonrió emocionada. Claro que sí, Marta, respondió con rapidez. En la oficina, la conversación entre ellas fue más profunda de lo habitual. Clara llevó a Marta una pequeña tarjeta escrita a mano con una oración sencilla. Señor, dame la calma que necesito, la claridad para entender y la fuerza para continuar. Que hoy sea un día lleno de bendiciones, incluso en medio de las dificultades. Marta, que normalmente era escéptica en temas de fe, recibió la tarjeta con una mezcla de sorpresa y gratitud. Gracias, Clara. Hoy justo necesitaba esto. Esa misma tarde, mientras tomaba el metro hacia casa, Clara recibió otro mensaje inesperado, esta vez de su prima, Elena. Elena, no sé si te lo he dicho antes, pero últimamente he estado siguiendo tus publicaciones sobre oración. ¿Me podrías mandar alguna que te guste especialmente? Estoy pasando por un momento complicado.
Clara sintió un escalofrío. Era como si el esfuerzo que había empezado solo para sí misma ahora comenzara a expandirse como una cadena de esperanza. Al llegar a casa, abrió su cuaderno de oraciones y eligió una de sus favoritas. Señor, en medio de mis dudas, muéstrame tu luz. Cuando me falten las fuerzas, recuérdame que tú eres mi sostén. Que hoy encuentre motivos para sonreír y razones para confiar. La envió a Elena junto con un mensaje de voz lleno de cariño. Esa noche, mientras anotaba todo en su cuaderno, Clara reflexionó. Hoy entendí que la fe se contagia. Una pequeña oración puede sembrar esperanza en corazones que ni siquiera sabía que estaba necesitando consuelo. Cerró el cuaderno, miró al cielo desde su ventana y antes de dormir pronunció una oración especial. Señor, si quieres, úsame cada día para llevar un poco de tu paz a quienes me rodean. Con el corazón lleno de gratitud, Clara se quedó dormida, sin imaginar que al día siguiente recibiría una llamada que cambiaría aún más su vida. El lunes amaneció con un cielo gris sobre Madrid. La humedad en el aire anticipaba una ligera llovizna que apenas comenzaba a caer sobre los tejados. Clara abrió los ojos antes de que sonara el despertador, con una extraña sensación de nerviosismo en el pecho. Como cada mañana, se acercó a la ventana, respiró profunda y, después de tomar aire, ¿Hola? Contestó con cierta... ¡Clara! ¡Qué alegría escucharte!, respondió la voz del padre Manuel. Una sonrisa involuntaria dibujó en el rostro de Clara. «Padre Manuel, ¿cómo está usted?» «Bien, hija. Gracias a Dios. Te llamaba para pedirte un favor muy especial». Clara frunció el ceño, sorprendida. ¿Sobre mí? ¿Sí? Clara sintió un leve temor a recorrerle la espalda. Bueno, simplemente por eso es que quiero que tú compartas tu testimonio. El corazón de Clara se encogió. ¿Yo? Padre, no sé si soy la persona adecuada para eso. La risa bondadosa del padre Manuel resonó al otro lado. Precisamente por eso quiero que seas tú. No buscamos grandes discursos, Clara. Solo queremos que hables desde el corazón. Tu testimonio puede tocar a alguien que esté pasando por lo mismo que tú viviste hace poco. Clara permaneció en silencio. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Después de colgar, Clara se sentó en la silla. Señor, ¿sabes cuánto me cuesta hablar en público? Y en ese momento, una madre que caminaba cerca de ella le escuchó y le dijo: No tengas miedo, porque siempre habrá alguien que te escuche y te apoye. Clara levantó la vista sorprendida. No sabía si aquello era una coincidencia o... Esa noche, en casa, abrió su Biblia. Sus ojos se detuvieron en un versículo. No temas, porque yo estoy contigo. Sintió una cálida sensación estremecerle el corazón. Entonces sacó su móvil y buscó el número del padre Manuel. Padre, he decidido aceptar. Estaré allí. La alegría del sacerdote fue inmediata. Bendito sea Dios. Estoy seguro de que tu testimonio llegará a muchos corazones. Clara colgó la llamada, cerró los ojos, respiró profundo y antes de dormir susurró: Señor, dame las palabras correctas. Que no sea yo, sino tú hablando a través de mí. El sábado amaneció con un cielo despejado en Madrid. El sol iluminaba las calles estrechas del barrio de Salamanca y las campanas de la parroquia de San Lorenzo repicaban anunciando el comienzo de un día especial. Clara se despertó antes de que sonara el despertador. Apenas había dormido. La noche anterior la pasó repasando mentalmente cada palabra que podría decir frente a los asistentes de la jornada de oración. Sentía mariposas en el estómago, una mezcla de nerviosismo y emoción.
Se vistió con sencillez, unos pantalones beige, una blusa blanca y su colgante con la cruz que su abuela le había regalado años atrás. Antes de salir de casa, se arrodilló al lado de su cama y oró en silencio. Señor, que hoy mis palabras lleguen a quien más las necesite. Que no hable yo, sino tú a través de mí. Con esa oración como escudo, salió rumbo a la parroquia. Al llegar, el patio ya estaba lleno de jóvenes adultos. Algunos conversaban animadamente, otros caminaban en silencio, mirando al suelo o al cielo, buscando respuestas internas. Clara reconoció algunos rostros de la infancia, pero la mayoría eran desconocidos. El padre Manuel la recibió con un abrazo cálido. Me alegra mucho verte aquí, hija. Estás justo donde Dios quiere que estés. La jornada comenzó con cantos de alabanza. La música llenaba el templo y las voces de todos los presentes creaban una atmósfera de recogimiento y esperanza. Después vino un momento de oración en silencio. La emoción en el ambiente era palpable. Uno a uno, los testimonios fueron compartidos. Historias de superación, de fe redescubierta, de pérdidas dolorosas y encuentros con Dios en medio del dolor. Cuando llegó el turno de Clara, sintió que las manos le temblaban. Caminó hacia el pequeño estrado colocado frente al altar. Alzó la vista y vio decenas de rostros atentos, jóvenes como ella, con dudas, miedos, heridas ocultas, pero también con la esperanza de encontrar consuelo. Tomó aire y comenzó a hablar. Buenos días a todos. Mi nombre es Clara y, hasta hace algunos meses, jamás habría imaginado estar aquí delante de vosotros, contando mi historia. Su voz temblaba ligeramente, pero poco a poco fue encontrando su ritmo. Pasé por momentos de ansiedad, de oscuridad profunda, noches en las que no podía dormir, días en los que sentía que todo carecía de sentido. Me alejé de mis amigos, de mi familia, incluso de Dios. Pensé que estaba sola, completamente sola. Algunos en la audiencia sintieron en silencio, como si comprendieran cada palabra. Pero un día, en medio de mi desesperación, decidí orar. No fue una oración perfecta, ni larga, solo unas pocas palabras entre lágrimas, y poco a poco, día tras día, descubrí que Dios me escuchaba, que nunca me había dejado. Hizo una pausa. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero esta vez no de tristeza, sino de emoción. Empecé a escribir pequeñas oraciones por las mañanas. Oraciones sencillas, pero que llenaban mi corazón de esperanza. Y esa esperanza es lo que hoy quiero compartir con vosotros. Desde el fondo del salón, un joven empezó a aplaudir. Pronto el resto de los presentes lo siguió. Clara sonrió con timidez, pero en su interior sintió una paz inmensa. Después de la charla, varias personas se acercaron a agradecerle. Una chica llamada Lucía la abrazó y le dijo: «Tu historia es exactamente lo que necesitaba escuchar hoy. Gracias por tu valentía». Un chico de nombre Daniel le confesó: «Me sentía perdido, pero escucharte me ha dado fuerzas para volver a intentarlo, para volver a orar». Clara pasó el resto del día compartiendo con los asistentes, escuchando más historias y sintiendo que su propio dolor del pasado tenía ahora un propósito. Al caer la tarde, mientras el sol iluminaba las vidrieras de la parroquia, Clara se quedó unos minutos a solas dentro del templo. Se arrodilló ante el altar y con el corazón lleno de gratitud, susurró: «Gracias, Señor, por transformar mi dolor en esperanza y por usar mi voz para tocar otras vidas». El eco de su oración quedó flotando en el aire mientras ella, con una sonrisa serena, salía de la iglesia rumbo a casa, sabiendo que su vida, desde ese día, nunca volvería a ser la misma. El domingo amaneció con una luz dorada que parecía envolver toda Madrid en un abrazo cálido. Clara abrió los ojos sintiendo algo distinto, una mezcla de paz y determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Recordó cada palabra dicha el día anterior, cada testimonio compartido y cada oración pronunciada con el alma desnuda. Sabía que ese momento no era un final, sino un nuevo comienzo. Salió de su casa y caminó por las calles del barrio de Salamanca, observando a la gente con ojos diferentes. Ya no veía solo rostros anónimos, sino historias esperando ser escuchadas,
corazones clamando por esperanza. En su interior, Clara sintió la presencia de Dios más viva que nunca, como un faro que iluminaba cada paso que daría de ahora en adelante. Con voz firme, pensó para sí misma: no importa cuán oscuro haya sido el pasado, ni cuántas veces haya caído. Hoy elijo caminar en la luz, con fe renovada y el corazón abierto para servir. Y así, en ese nuevo amanecer, Clara entendió que la verdadera fuerza no viene de no caer, sino de levantarse siempre, una y otra vez, confiando en que Dios guía cada paso. Porque la oración no es solo palabras, es un puente que une el alma humana con el amor infinito del Padre. Y en ese puente, todos podemos encontrar refugio, sanación y propósito. Que esta historia inspire a quienes la escuchen a buscar ese mismo puente cada día, y a nunca dejar de creer en el poder transformador de la fe. Gracias por acompañarnos en esta oración poderosa para empezar el día con fuerza y fe. Nos vemos en el próximo video, con más historias que toquen el corazón y alimenten el alma.